Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros vamos a presentar la instrumentación para el estudio del tiempo. Va a presentar mi compañera Fabiana Peney Gobea, Cristian Ricardo Vargas Gutiérrez, Cuevas Carrichi Juan Manuel y yo, Jesús Mosqueda Salvia. Vamos a presentar la instrumentación de Word Factor MTM, MOST, MODASP y también vamos a presentar algunos de sus formatos. Ahora yo les voy a hablar sobre Word Factor. Este es un sistema para establecer estándares sintéticamente a partir de valores de tiempos de movimientos, el cual se pudo disponer desde los tiempos de Word Factor en 1938. Después de 4 años de obtener valores utilizando la técnica de micromovimientos, métodos cronométricos y en el empleo de una máquina fotoeléctrica construida especialmente. Sistemas de Word Factor en uso son los siguientes. Los tiempos de movimientos que considera Word Factor se han recopilado para los siguientes elementos corporales. Tenemos como principal los dedos de la mano. Se consideran los movimientos de los 5 dedos y el movimiento de la mano sobre la muñeca. Seguido tenemos el brazo. Se comprenden los movimientos de los antebrazos alrededor del codo y todos los movimientos del brazo articulando el hombro excepto los giros sobre su eje. Los movimientos de la mano, los dedos y el antebrazo pueden ocurrir simultáneamente. Después tenemos el giro del antebrazo. Gira el eje respectivo, como cuando se da vueltas a un destornillador, cuando todo el brazo gira alrededor de su eje y la rotación se apoya en el hombro. También tenemos el tronco. Los movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia cada lado o rotación del tronco alrededor del eje del cuerpo. Como número 5 tenemos el pie. El movimiento del pie cuando se realizan apoyados en el tobillo, en tanto el muslo y la pierna que la parte inferior, estos permanecen fijos. Por último tenemos la pierna, que es la extremidad inferior. Son los movimientos del muslo desde la cadera o la cintura, movimientos del torso apoyados en las piernas como la flexión y movimientos de las rodillas hacia los dos lados. El Word Factor incluye 4 tipos de control: detención definida, control direccional, cuidado, precaución y cambio de dirección. Los elementos estándar del sistema Word Factor son trasladar, A, C y R, preposicionar, usar, desensamblar y soltar. Para saber de su aplicación es usual utilizarlo cuando se presentan problemas como, por ejemplo, cuando se tiene que calcular y saber acerca de la cantidad a producir en una empresa en un determinado tiempo y espacio. También para medir con cronómetro la duración de la operación. Saber si se va a haber cambios en el diseño del producto. También recabar información sobre herramientas, dispositivos y equipos que vamos a utilizar. También problemática de la operación. Ahora les voy a explicar más a detalle sobre el Word Factor, basándonos en las explicaciones que hemos dado y que nos han dado nuestros compañeros en otros equipos, mostrando unas tablas y un ejemplo para sacar el tiempo. El tiempo requerido para desarrollar un movimiento depende de 4 variables. Número 1 es el miembro del cuerpo que desarrolla el movimiento. 2. La distancia. 3. Peso, resistencia. Y 4. El control manual. Los movimientos básicos son movimientos que involucran poco control manual, que virtualmente no hay efecto retardante. Tales movimientos se denominan básicos cuando no involucran ni peso ni resistencia. El tiempo selecto Word Factor es el tiempo requerido por el operario con experiencia promedio, trabajando con habilidad y buen esfuerzo, compatible con su bienestar físico y mental, y bajo condiciones normales de trabajo para desarrollar un ciclo de trabajo u operación sobre una unidad o pieza, de acuerdo con el método prescrito y la calidad especificada. La anotación en el sistema Word Factor crea una metodología que es que se alista primero el miembro del cuerpo usado, enseguida la distancia movida y finalmente los Word Factors involucrados en el movimiento. A continuación les voy a mostrar una tabla.
El sistema Detailed contiene estándares de tiempo precisos para mediciones de trabajo por día, los cuales se utilizan para operaciones de ciclo corto, un trabajo repetitivo. Este tiene 8 descripciones elementales de su tabla, que tiene 764 valores de tiempo. Es el más detallado de todos los sistemas modernos de tiempo predeterminados de movimiento, el cual está expresado en 10 milésimos de minuto. Ahora aquí tengo un ejemplo que dice: para reposicionar un pequeño tornillo para madera se requieren de 3 movimientos de dedos de 2 centímetros. Es 3F, basándonos en la tablita, 2.5 del tiempo igual a 3.0.016 igual a 0.0048 minutos. En este caso yo lo voy a hacer igual con un tornillo, pero en vez de madera lo voy a hacer con un aparato para hacer la práctica, para mostrarles más a detalle el ejemplo. Ahora, haciendo práctico lo que es el Work Factor, el ejemplo nos dice que para reposicionar un pequeño tornillo se requieren de 3 movimientos de dedos de 2 centímetros. En este caso yo voy a hacer algo más laborioso para ponerlo más en práctica. Entonces voy a hacer el ensamblaje de la pila y la tapa. Entonces lo que estoy ocupando ahorita sería el movimiento de mis manos y de mis dedos. Entonces aquí vamos a aplicar la reposición del pequeño tornillo de 3 movimientos. Yo soy Cristian Ricardo Varas Gutiérrez. Voy a hablar lo que es el método de tiempos predeterminados MTM. El MTM es un acrónimo de medida de tiempos de los métodos. Constituye una técnica para la medición del trabajo que se extiende en el ámbito empresarial e industrial. Tiene como objetivo clasificar y describir los movimientos necesarios para que un trabajador realice alguna tarea y ésta se le asigne un tiempo de realización predeterminado para llevarla a cabo. Para elaborar un formato, depende del sistema utilizado, ya que existen diversos, como es MTM1, el 2, el 3, etc. Y existen diferentes parámetros para estos formatos, pero esto depende de la complejidad para plasmar los tiempos en ellos, ya que algunos formatos son un poco más complicados de llenar. En cualquier caso, para utilizar los formatos, es frecuente que se desglosen en microelementos en un orden secuencial y después se documenten. Para documentarlos y llenar los formatos se utilizan mediante símbolos o siglas. También se debe indicar lo que es la extremidad que se está utilizando, por ejemplo, si es la mano derecha, la mano izquierda, la pierna izquierda o derecha. Anotar el tiempo del destinatario en movimiento y contabilizar el número de repeticiones de los microelementos. Y así pues de este modo debemos saber cuánto tarda un trabajador para producir algún bien o para la organización, y también identificar posibles fallas en algunos movimientos o operaciones. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, en lo que es los formatos que se llenan con símbolos, como algunos ejemplos están, como por ejemplo alcanzar, se denota con el símbolo R, mover con el M, sujetar con G, soltar con RL, colocar con P, desacoplar con D, girar con T y aplicar presión A.P. Algunos movimientos o definiciones de MTM son alcanzar, mover, sujetar, soltar, colocar, desacoplar o desensamblar. En lo que es la tabla siguiente se muestran las conversiones para calcular los tiempos estándar en
un TMU es igual a 0.0001 hora, y allí se van desplazando los demás. Una hora es igual a 100.000 TMU. Para seguir el análisis de una operación, primero se debe determinar los movimientos básicos, después definir las variables que afectan al movimiento, buscar las tablas correspondientes a cada elemento básico y sumar los valores obtenidos en las tablas. A continuación se verán algunos ejemplos de lo que son algunos formatos de MTM. Va desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Por ejemplo, en las tablas de datos MTM hay algunas tablas que indican algunos movimientos. Por ejemplo, alguno es alcanzar, mover, girar y aplicar presión, agarrar, soltar, desenganchar, tiempo de recorrido de ojo y enfoque, movimientos de cuerpo, pierna y pie. Para hacer el llenado es necesario conocer lo que es los TMU, que estos ya los mencioné anteriormente. Bueno, vamos a hablar de lo que es el hora MTM, este formato. Aquí ya está previamente llenado en algunas partes. La operación que se tomó en cuenta para este ejemplo es reemplazar la página en la carpeta de 3 argollas, donde esta se inicia cuando la carpeta se toma de la repisa. Incluye también obtener la carpeta, abrir la cubierta, localizar la página, abrir argollas y reemplazar. Termina cuando se reemplaza la hoja antigua, se cierran las argollas y se deja la carpeta en la repisa. Bueno, esta operación ya ha sido dividida en secciones. La primera sección es obtener la carpeta y abrir la cubierta. La segunda es localizar la página correcta. La tercera es reemplazar la página. Y la cuarta es cerrar la cubierta y dejar la carpeta en su lugar otra vez. Bueno, estas secciones ya están divididas, se dividen en microelementos, digamos, para tener un mejor análisis. Bueno, para llenarla nos ubicamos en la que es la columna movimientos. Vemos cuál es el primer microelemento, que es alcanzar la carpeta. Para llenar lo que es movimientos, nos vamos a movimiento de la mano izquierda, nos vamos a las tablas MTM, que son estas, como ven aquí. Bueno, y nos vamos a la que dice alcanzar. Bueno, para la de alcanzar, también se debe tener el código, más bien el código para este movimiento, digamos, alcanzar, es R. Entonces vamos acá a nuestro Excel, le ponemos R allí. Después, lo que sigue es poner la distancia. La distancia ya en este ejemplo nos la daban, porque pues obviamente se tiene que medir, ¿no? En cualquier ejemplo. En este ejemplo nos decían que eran 30 pulgadas. Entonces ponemos 30 pulgadas y vamos a ver ahora el caso. El caso y descripción. Aquí dependiendo del caso, vamos a poner la distancia. No, perdón, aquí el tiempo en TMU, si es A, B, C o D, E, etc. Bueno, el caso de descripción se consideró que era el caso B, que es alcanzar un objeto que esté en una localización que puede variar un poco de un ciclo a otro. Es decir, para la próxima vez que cambies la hoja, ya no va a variar mucho que digamos la carpeta esté metros retirada, sino va a estar poquitos centímetros o algo así, ¿no? Así no varía mucho. Entonces vamos en B. Entonces vamos a ver aquí B. Para los TMU vamos y vamos a ir aquí 30 pulgadas y nos vamos a la columna B, que son 25.8. 25.8. Y ahora agarrar la carpeta. Vamos a nuestra tablita agarrar. Vamos a ver dónde está. Agarrar, aquí está. Bueno, para agarrar nuestro código, digamos así, es G. Entonces vamos y le ponemos G. Y vamos a ver el caso. El caso dice
Aquí vienen los diferentes casos en donde dice descripción y dice agarrar para recoger un objeto pequeño, mediano o grande o fácil de tomar. Una carpeta es fácil de tomar, entonces vamos a, como dice la descripción, entonces va a ser el 1A. Bueno, entonces ponemos 1, va a ser G, 1A. Exacto. Y en TMU, para lo que es el TMU, serían 2. Entonces vamos y lo llenamos, 2. Luego mover, o nos vamos a mover al escritorio. Ahora vamos a lo que es mover. Aquí está mover. Como ven, su código es M. Después vamos a ver el caso en las pulgadas. También son 30, porque está moviendo al escritorio. Son 30 y vamos a ver nada más lo que es el caso, que en este caso sería el B, que es mover un objeto a una localización aproximada o indefinida, porque no da los otros. Entonces el B 30 y B es 24.3 TMU y lo colocamos, ¿no? Vamos a colocar que es M30 B y es 24.3. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ahora el de soltar. Vamos a buscar la tabla soltar. Aquí está, soltar. Vamos a ver cuál caso es. El caso sería el 1, ¿no? Porque dice soltar normal abriendo los dedos con movimiento independiente de cada. Vamos al caso 1 y sería el tiempo en TMU sería 2. Entonces vamos a poner el código RL1, sería el código RL1 y sería 2. Bueno, así se van a llenar todas, como ven todas. Todos se van a ir llenando de esta manera, se van a ir llenando. Otra vez vamos a la tabla alcanzar, luego a la de agarrar otra vez, abrir, soltar. Y bueno, estas tablas se van llenando, ¿no? Y ya al final aquí se hace una sumatoria de todos los TMU que indique esa sección. Por ejemplo, si aquí fueran 30 TMU, ese sería el tiempo que se tardaría en realizar esta sección. Y en esta sección pues igual, ¿no? Se toman igual de alcanzar, agarrar, mover, y se hace lo mismo que acá y se completa, por ejemplo, que aquí diera 15 TMU, así, y al final así se hace con todas las secciones. Al final pues acá va el resumen de los elementos, ¿no? Acá se pone, por ejemplo, si en la primera sección salieron 30, pues se pone 30, y aquí se dan 40, pues le ponemos 40, ¿no? Y así, dependiendo de los TMU que te salgan en cada sección, y al final nada más se suman. Por ejemplo, se dan 100 TMU, eso es el tiempo total de toda la operación, con la mano izquierda, y con la derecha pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y aquí pues también nada más serían, por ejemplo, te dan 20 TMU con todo lo que es la mano derecha. Así se llena un formato de MTM. Ahora toca hablar del sistema MOST, que en inglés es Manger Operation Sequence Technique. Es técnica de secuencia de operaciones Manger. Es un sistema de tiempos predeterminados el cual permite el análisis de cualquier operación manual y de algunas operaciones con el equipo. El concepto de MOST se basa en las actividades fundamentales, las cuales se refieren a la combinación de movimientos para analizar la manipulación de los objetos. Ahora bien, el sistema MOST tiene dos adaptaciones, la cual es Mini y MaxiMOST.
El Minimos mide las operaciones idénticas de corto ciclo. El Maximos mide las operaciones de ciclo largo con variación significativa en el método real, de ciclo a ciclo. Ahora este sistema se mide con la técnica de medida del trabajo, la cual tiene la siguiente subdivisión, que son 3. La primera es mover general, mover controlado y utilización de herramientas. Estas 3 siguen un modelo de secuencia. Cada letra en cada una de estas 3 actividades tiene un significado diferente. Ahora bien, retomando lo anterior, tenemos que hablar de lo siguiente. MOS necesita de 3 secuencias de actividades, las cuales yo ya había mencionado anteriormente. ¿Qué quiere decir que la secuencia de movimiento sea general? Bueno, esto quiere decir que se basa para el movimiento de un objeto libre en el espacio. Y la de secuencia de un movimiento controlado es para el movimiento de un objeto cuando permanece en contacto con cierta superficie, como se ve en la imagen. Y la otra es la secuencia de uso con herramientas, pues esta es el uso común de herramientas manuales, ya sea desarmador, llave, martillo, etc. Ahora este tiene una unidad de tiempo similar a la del MTM. El TMU es representado en cada tabla en base al movimiento o a la operación. La técnica de conversión del MOS consiste en multiplicar por 10 los TMU obtenidos al final del trabajo para su posterior conversión a segundos. Y para ello podemos utilizar la misma tabla que utilizamos con el MTM. Ahora, ¿por qué es similar a la MTM y el MOST? Bueno, pues porque se basan en horas y las partes de horas que se llaman unidades de medida del tiempo, que en inglés es Time Measurement Unit. Ahora, para poner índices a los parámetros, el analista deberá preguntarse lo siguiente antes de aplicar los índices al modelo de secuencia. Número 1. ¿Cuál es el objeto que se mueve? Número 2. ¿Cómo se mueve? Determinar el modelo de la secuencia apropiado, además de asumir que el modelo de secuencia es un mover general. Número 3. Determinar qué hace el operador para obtener el objeto. Establecer los valores de los índices de los parámetros A, B y G de la primera fase. El operador usa el parámetro de volver, o sea, determinar el índice final del A de la tercera fase. Pero si el analista también busca mejorar los métodos, debe hacerse otra pregunta. ¿Esta actividad es necesaria en la tarea? Porque la aplicación de los índices a cada parámetro del modelo de la secuencia se debe de mover por observación o formación de una imagen mental clara de las acciones del operador durante cada fase de la actividad, que estas son 3, y la sección de las variantes de los parámetros apropiados para la tarjeta de datos. Ahora bien, como se aprecia en la imagen, para la aplicación del manual MOST, el índice de cada parámetro es seleccionado de la columna que está de externa derecha a extrema izquierda y se describe como subnúmero de parámetro. En esta tabla podemos observar la distancia de acción para llevar a cabo el cálculo correcto. Se aprecia el valor índice, los pasos y en el otro lado se aprecia la distancia en metros y la distancia en pies. Para ver un poco más profundo de qué tratan estas 3, los vamos a ver paso por paso. Número 1. Movimientos generales. La secuencia de movimientos generales se ocupa del desplazamiento en el espacio de un objeto. Si está bajo control manual, el objeto sigue una trayectoria sin restricciones en el espacio. Nos permite tomar, poner, colocar un objeto y regresar. Distancia de acción. Se ocupa de todas las acciones en el espacio de los dedos, las manos y los pies, con carga o sin carga. Movimiento corporal. Se refiere a los movimientos verticales de un cuerpo o a algún obstáculo para el movimiento del cuerpo. G. Obtener control. Se ocupa de los movimientos manuales, dedos y manos principalmente, que se requieren para obtener un completo control manual de los objetos. P. Posicionar. Se refiere a los movimientos en una última etapa del desplazamiento del objeto, con el propósito de alinear, ajustar y o colocar el objeto
en una locación definida antes de ceder el control sobre el objeto. Vamos a ver un ejemplo de movimiento general muy simple. Un hombre camina 4 pasos para levantar una maleta del piso y sin moverse más, la coloca sobre una mesa que está a su alcance. En esta primera parte se hace la suma de todas las letras que se habían mencionado anteriormente. Sintetizado, A quiere decir que caminó 4 pasos, B cuántas veces se agachó y levantó, G el control que obtuvo del objeto liviano, el A1 dentro del alcance, D no hay movimiento dentro del cuerpo, P colocar la maleta sobre la mesa, A no vuelve al lugar inicial y finalmente se hace el tercer paso que pues es quitarlas y multiplicarlas por 10 para tener los 150 TMU. El segundo paso de este MOST es movimientos controlados. Describe el desplazamiento manual de un objeto que sigue una trayectoria controlada. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el movimiento del objeto está restringido por lo menos en una dirección por el contacto o por estar adherido a otro objeto. Como ya se había hablado anteriormente, el trabajo requiere que el objeto deliberadamente se mueva a lo largo de una trayectoria específica o controlada. M. Movimiento controlado. Cubre todos los movimientos guiados manualmente, las acciones de los objetos a lo largo de una trayectoria controlada. X. Tiempo de proceso. Ocurre cuando la máquina se pone a trabajar y no hay acción del operario. Y. Alinear. Se refiere a la acción manual que siguen a un movimiento controlado para alinear objetos. La secuencia número 3, que es el uso de herramientas. Está compuesta de subactividades de movimiento de secuencia del modelo de movimientos de secuencia general, que era anterior, junto con los parámetros especialmente designados que describen las acciones realizadas con herramientas manuales o, en algunos casos, el uso del proceso mental. El modelo de uso de herramientas cuenta con 5 fases: obtener el control del objeto de la herramienta, colocar el objeto de herramienta para su uso, usar la herramienta, dejar en su lugar la herramienta, regresar a su lugar de trabajo. Para el uso de la herramienta en la tercera fase de la secuencia se usan los siguientes parámetros: F, apretar, unir; L, aflojar o desensamblar; C, cortar; S, arreglo o tratamiento de superficie; M, medir o medida; R, registrar o apuntalar; T, pensar. Por ejemplo, en esta utilización de herramientas se va a hacer lo mismo, se va a analizar conforme lo anterior, analizar cada letra, cada movimiento que se hizo y se va a multiplicar por 10. Se va a hacer primero la suma de 1, 0, 1, 0, 3, 10, 1, 0, 1, 0 por 10 y eso te va a dar 180 TMU. Ahora vamos a ver unos ejemplos de formatos, de cómo son los formatos. Por ejemplo, en este primer secuencia, este es un ejemplo de una primera secuencia de movimiento general. Tiene la primera columna de índice, ya después sigue las letras A, B, G, P. Ya se mencionó qué función tiene cada una. Esta es de movimiento controlado. Igual cambian nada más las letras M, X, Y. Este formato que es de la distancia, que aquí ya habíamos hablado, puesto las equivalencias. Este de grúa manual. Si se fijan, conforme las secuencias van cambiando las letras. Y esta es un ejemplo del uso de herramientas. Veamos otro ejemplo. Uso de secuencia de movimiento general. Una persona camina 3 pasos para levantar un tornillo del nivel del suelo. Se levanta y coloca un tornillo en un agujero. El primer movimiento que el operador realiza es caminar 3 pasos hacia el tornillo, por lo que nosotros procedemos a usar la tabla de movimiento general. Y vemos la parte donde empieza de A, que es distancia de acción; B, movimiento del cuerpo; G, lograr control; y P, posicionamiento.
En este caso estoy en la letra A, que es distancia de acción. Recuerden que en los ejercicios anteriores pusimos unos números. Bueno, esos números se llaman subíndices. En este caso nos menciona que el operador camina 3 pasos. Por lo tanto, en este caso nos dirigimos al donde está el número 6. Y en TMOS se van a multiplicar siempre por 10 las cosas. Ahora procedemos a ponerle al primer A 6. Hay que recordar que estamos en la secuencia de movimiento general. Por lo tanto, aquí se muestra de dónde sale este enunciado. Ahora procedemos a calcular B, que es movimiento del cuerpo. Analizamos estas opciones. En nuestro caso, el operador se agacha totalmente y se levanta. Es decir, que se agacha hasta el suelo, toma el tornillo y se levanta. Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido, vamos a agarrar la que está en 6. Procedemos a poner el número 6 en el B. Quiero comentar que encontré unas mejores tablas durante el proceso y podemos apreciar que es lo mismo. Estas son de movimiento general, estas son de movimiento controlado, estas son de uso de herramientas. Y aquí podemos ver que cambian respectivamente las letras, igual que las anteriores, nada más que estas están más completas y estas son las más recomendadas. Ok, ahora vamos a calcular G. Para que no se distantien, pues es lo mismo. Aquí está el A, el B, el G y las secuencias. Analizamos G de acuerdo a nuestro enunciado. En nuestro caso, como es obtener el peso de un objeto ligero, porque es un tornillo, pues fácilmente podemos deducir que es un objeto ligero y tiene el valor de 1. Procedemos entonces a poner ahí G1. Ahora recordemos que hasta este momento el operador hizo 3 cosas. Caminó, se agachó y recogió el tornillo, por lo tanto ahora tiene que llevarlo al agujero. Por lo tanto el operador va a volver a la posición inicial. Como había caminado 3 pasos, pues para volver tuvo que utilizar los mismos. Por lo tanto procedemos a poner aquí el número 6. Ahora vamos a calcular B. Leemos bien nuestro enunciado y nos podemos dar cuenta que no hay otro movimiento, por lo tanto lo dejamos en 0. Tenemos que tener en cuenta que no se puede eliminar ninguna letra. Siempre tengo que dejar las secuencias completas, no podemos quitar la B así nomás por nomás. Si mi enunciado hubiera dicho que se agacha otra vez, lo hubiera puesto dependiendo de los pasos, ¿verdad? Pero no lo menciona, por eso se pone 0. Ahora vamos a analizar P. Analizamos las opciones que nos da. Vemos que levantó un tornillo, por lo tanto es un objeto ligero. Se entiende por el enunciado que lo va a poner en un lugar en específico, o sea que el tornillo lo va a poner en un agujero y lo puede atornillar. Aquí hay que diferenciar entre colocar y poner, porque en una tenemos más cuidado o está más específico el lugar en donde vamos a poner el objeto. Procedemos a ponerle a la P el número 3 y ahora vamos con la A. Distancia de acción. Ahora volvemos a leer el enunciado para ver si hay algún movimiento. Lo leemos. A ver, lo leemos y analizamos lo siguiente. Porque en el enunciado no se menciona que tengo que volver a otro lugar o algo por el estilo. Se llega a la siguiente conclusión. Se va a poner en el número 1 porque está dentro de mi alcance. Es decir, dejo el tornillo en su lugar y regreso mis manos, mi cuerpo, hacia donde estaba parado. Le ponemos a la A el valor de 1 por lo de la tabla. Y procedemos a hacer lo siguiente. Ahora, como los ejemplos anteriores, el paso 1 es hacer todas las sumas. El paso 2 es acomodarlos. El paso 3 es multiplicarlo por 10. Y después, haciendo la operación, nos da 230. Este fue un ejemplo paso por paso de un movimiento general del sistema MOST.
Buen día, mi nombre es Juan Manuel Cuevas Carrichi y les voy a presentar el tema de MODAPS, método de tiempos predeterminados. Ok, MODAPS es un método relativamente nuevo, sorprendente, sencillo y altamente eficaz y de bajo costo para medir el trabajo. Los cálculos son pocos y solo se necesita un corto entrenamiento para aplicarlos y volverse eficiente al efectuarlos. El objetivo de MODAPS es medir el tiempo que toma hacer un trabajo y no medir cada movimiento individual. Es decir, mide el tiempo que toma hacer un trabajo sin medir cada movimiento individual. Es la versión mejorada del MTM, con el tiempo se ha impuesto en la oficina de trabajo. Clase de movimiento, el cual está basado en la parte del cuerpo que se utiliza para efectuar una operación. En este caso tenemos que se organiza de la siguiente manera. Esta técnica se caracteriza por 5 características que son: 1. Todas las actividades se expresan en forma modular. 2. El método para clasificar movimientos es tal que el número real de unidades de actividad humana de trabajo representado por cada clasificación está contenido en su propia identificación descriptiva. Fundamentos del MODAPS. Las unidades seleccionadas distinguen a. Movimientos generales de dedos, manos y brazos a través del espacio. B. Los movimientos determinales del miembro del cuerpo cerca del trabajo que se está realizando. C. La presentación de los datos en forma visual se pueden memorizar como una imagen. Y D. Los factores básicos permiten que el sistema se aplique sin recurrir a tablas de valores. Movimiento. Las actividades de movimiento se pueden clasificar en 2 categorías. Una es por distancia movida y la otra es por parte del cuerpo que realiza el movimiento. La parte del cuerpo y la distancia recorrida están muy ligadas y a este respecto no es muy diferente de los otros sistemas, pues solo tiene un enfoque diferente. La relación de movimiento que se hace con los dedos de la mano. Un ejemplo es el uso del celular. B. Movimiento 2, que es igual a relación de movimiento que se hace con la mano completa. Un ejemplo es el uso del teclado de la computadora. C. El movimiento 3, que es igual a movimiento con el antebrazo. Ejemplo es el uso del mouse de la computadora. D. Que es movimiento 4 igual a movimiento del brazo. Esto se realiza cuando se separa el codo del lugar donde se tiene recargado. E. Movimiento 5 es igual a movimiento hasta sentir el omóplato. F. Movimiento 6, que es igual a movimiento que se realiza cuando la persona se agacha o se estira para alcanzar un objeto. A continuación les muestro la tabla con la relación de distancia y peso que le concierne a cada tipo de movimiento mencionado anteriormente. Como vimos en el movimiento 1 hay una distancia de 0 a 1 pulgada y no tiene peso. En el movimiento 2 es de 1 pulgada a 2 pulgadas de distancia y ya tiene como peso 2 libras. En el movimiento 3 de 2 a 6 pulgadas y de peso tiene de 2 a 9 libras y así sucesivamente. Y estos serían los formatos del arreglo modular de tiempos estándar predeterminados. Así se deben de llenar. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.